¿Cuál era la recomendación, profesor Luis? La recomendación era leer atentamente, subrayar las ideas principales, que eso nos va a permitir el desarrollo de esta sesión de clase. ¿Ya? Eso era la recomendación. Y nosotros tenemos además un material que se ha preparado para el desarrollo de esta misma sesión. Estoy compartiendo en pantalla y tenemos acá el material. Estamos en la semana número 8, aparece en pantalla, semana número 8, el tema es prosperidad falaz. El título de la clase es ¿qué cosa es la prosperidad falaz? ¿Cuál es su importancia? Y el objetivo o propósito de esta sesión es que usted pueda identificar las principales características de la prosperidad falaz. Tenemos en total 12 estudiantes en esta sesión: Ashley Bravo, Silva Capa, Fabricio Efio, López Maluquis, Junior Neira, Leonardo Efio, Liliana Juan de Berríos, Cobeñas, Rodríguez, Hernández, Villanueva y Terry Quispe. Son los alumnos que se encuentran en la sesión del día de hoy. Muy bien, vamos a ir rápidamente a nuestra lectura y vamos a empezar con la misma. Dice la lectura fuerte López Maluquis, desde el título. La era del guano. Se conoce como la era del guano, un periodo de estabilidad. Fuerte, por favor, no se le escucha. Se conoce como la era del guano a un periodo de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú entre 1845 y 1866, cuando el Estado peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación del guano, principalmente hacia Europa, donde se desarrollaba la revolución agrícola. La naturaleza vino al rescate del Perú y financió el futuro éxito de los gobiernos de Castilla principalmente. La fecha de inicio de la era del guano se fija comúnmente en 1845, año en el que Castilla comenzó su primer gobierno. El historiador Basadre denomina esta etapa como el de la prosperidad falaz, pues la bonanza fue efímera y terminó poco después de la guerra contra España. Muy bien, sigue la lectura Rodríguez. Rodríguez, sigue la lectura. Rodríguez. A lo largo de cientos de años, el excremento se fue depositando en las islas, los islotes y las puntas del litoral peruano. Fue en las islas de Chincha donde se encontraron los yacimientos más importantes de este recurso. El guano es un abono de origen orgánico, formado por las deyecciones de las aves marinas, siendo el guanay el ave marina de mayor producción de este recurso. En la composición química del guano también intervienen las plumas, cadáveres de aves y arena. Las propiedades fertilizantes del guano de las islas en el Perú fueron conocidas desde épocas preincas. Por ejemplo, el inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, señala que los incas también lo utilizaban como fertilizante y que además tenían una política de protección de las aves. Silva Capa, sigue la lectura. Silva Capa. Sí, profesor. Siga la lectura, por favor. ¿Puedes subir un poquito, profesor? Ya, a ver. Silva, estamos esperando la lectura. Ya. Los estudios científicos acerca de las propiedades fertilizantes del guano de las islas, los incas
destacó científico alemán Alexander von Humboldt. Recogió las primeras muestras de este fertilizante natural y las envió a Francia para su análisis, dando a conocer las valiosas propiedades de fertilizante del guano. Posteriormente, Thomas White, químico consultor de Real Sociedad de Agricultura de Londres, quien realizó una serie de análisis del guano de las islas de Chincha, determinó que era el fertilizante más rico en sales amonicales sobre en fosfatos terrosos, debido a que se encuentra en una zona carente de lluvias. 3. Contexto internacional. Ahí nomás, Silva, muchas gracias. Sigue la lectura, Liliana Juan de Berríos. Contexto internacional. Europa, y más específicamente Inglaterra. Durante los siglos 18 y 19. 18 y 19 desarrolló la Revolución Agrícola, un antecedente de la Gran Revolución Industrial. Ante ello, surge la necesidad de obtener la mayor cantidad de materias primas para abastecer a su floreciente industria. Por aquella época, signada por una aguda crisis agrícola, Inglaterra le dio gran importancia a los fertilizantes naturales que habían en cantidades ingentes en el Perú. El guano y el salitre, pues gracias a ellos podían aumentar su producción agrícola, fundamentalmente el cultivo de algodón, que sería la materia prima base para su industria textil. Hernández, sigue la lectura. Etapas de exploración. Fuerte. Durante la época de la explotación del guano de las islas se establecieron los siguientes sistemas de explotación del recurso. Primera etapa, concreto del arrendamiento, hasta 1841. Se inició durante el gobierno del presidente Agustín Gamarra. Mediante el sistema, el gobierno peruano entregó en arrendamiento las islas de Chincha al comercio limeño Francisco Quiros por un periodo de 6 años a 10.000 pesos por año. El Estado, al percatarse que era el contrato desfavorable, lo anuló en 1841. Fue el primer contrato guanero. Siga. Segunda etapa, sistema de venta directa, 1842. El Estado peruano asume la manera directa en la explotación del recurso. Tercera etapa, sistema de consignaciones, 1847. Se estableció en el sistema de las consignaciones por el cual los recursos actuaban por cuenta del Estado como mandatarios al cambio de la comisión por las ventas realizadas. Ellos se encargaban de todo el proceso productivo del guano, como la extracción, transporte, almacenamiento y venta o colocación en el mercado europeo. En el inicio, los consignatarios fueron extranjeros como las casas comerciales Quirós, Anger, peruano-inglesa, la casa de Kirch, Clariers, Inglaterra y Pulmerol, en Portugal. A partir del gobierno de Castilla se dio referencia a los consignatarios nacionales. El consignatario trataba de lograr el mayor precio posible por el guano. Descontaba los gastos y comisiones, la que subía conforme conseguía mejores precios y entregaba la diferencia del gobierno. Ese lograba quedarse con el 60% en el precio bruto, lo que era una ganancia enorme. Cuarta etapa, el sistema del monopolio, 1869. El Estado peruano le entregó todo el monopolio de la comercialización del guano en la casa francesa Daisy hermanos. De esa manera se dejó de lado los consignatarios peruanos debido a que no cumplían más de que el rol de testaferros, quintos, utilización y despilfarro de los ingresos. Los Ahí ingresos del guano nomás. Gracias. Coveña, sigue la lectura.
Utilización y despilfarro de los ingresos. Los ingresos del guano se utilizaron de la siguiente manera. ¿En qué se invirtieron los ingresos del guano? 7%, reducción de la carga tributaria a los pobres. 29%, expansión de la burocracia civil. 24,5%, expansión de la fuerza militar. 8%, pagos de transferencia a extranjeros. 11,5%, pagos de transferencia a los peruanos. 20%, inversión en ferrocarriles. Prosperidad falaz. La riqueza producida por el guano no contribuyó al desarrollo integral y equilibrado del Perú. Significó el desarrollo del Estado centralista limeño y criollo mediante el fortalecimiento de los aparatos del Estado. Significó profundizar nuestra relación de independencia económica financiera respecto a los grandes centros de poder mundial, en este caso encarnado por el imperialismo anglosajón. Significó una inyección financiera para los hacendados costeños, pues ellos fueron los principales beneficiados por la aplicación de la ley de consolidación de la deuda interna y la manumisión de los esclavos. Significó el aislamiento y la exclusión del indio con los esquemas económicos capitalistas del siglo XIX. En suma, significó el fortalecimiento de una pequeña élite de poder en desmedro de las mayorías sociales que jamás obtuvieron beneficio alguno con la riqueza generada por la explotación de este recurso, que terminó pronto y no se aprovechó para impulsar la industria nacional. Muy bien, sigue la lectura. Efio Kevin, advertencia fuerte. Efio Kevin, ¿se encuentra? Sí, profe. Sí. Adelante, sigue la lectura. Cuarta etapa, sistema del monopolio Ahí no 1869. está, ahí no está. ¿Qué es lo que tiene que continuar? ¿Usted está siguiendo la lectura? ¿Está atento a la clase? Voluntario para que sume su punto, cualquiera que esté atento a la clase, que continúa la lectura. A ver, John Alexander, fuerte, lo escuchamos. Durante unos pocos años hubo de soportarse la competencia del abono de Madagascar en la costa oriental africana, más próximo al mercado europeo, pero una vez agotado, el Perú tuvo el monopolio mundial de fertilizantes por varias décadas. Perfecto, muy bien. Línea de tiempo, Liliana, siga la lectura. 1845, primer gobierno de Castilla. 1847, establecimiento de las consignaciones. 1863, muere Miguel de San Román. 1869, contrato Dreyfus. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos con las notas hasta acá? López 17, Rodríguez 16, Silva 16, Liliana 17, Hernández 16, Coveñas 16. Profesor, la lectura nos habla sobre la era del guano. Y el guano se puede dominar que fue... ¿Qué cosa fue el guano? ¿Para qué servía el guano? Mano levantada, los que han leído y los que entienden ya la lectura. ¿Para qué servía el guano o como qué servía? Michael Hernández, te escucho. Como un fertilizante, profesor. Muy bien, excelente, hijo. ¿Ah? Profesor, el guano es un sinónimo de la palabra fertilizante. El guano era un excelente fertilizante. ¿Y qué significa eso, profesor? Que el guano era utilizado como un abono en la agricultura. Muy bien, Hernández, ¿no? Era un fertilizante o también lo podemos llamar abono, ¿ya? Si no es fertilizante, se puede utilizar el nombre abono. Eso era el guano. Era un excelente fertilizante o un excelente abono, el mejor que podía existir en el mundo. Y eso era utilizado obviamente en la agricultura, ¿no? No vamos a utilizar un fertilizante ni en la pesca ni en la ganadería, sino en la agricultura. Muy bien, Hernández. Y la utilización de este guano servía para qué? ¿Cuál era el proceso? El guano era llevado hacia Europa, principalmente ¿a qué país? Mano levantada. ¿A qué país principalmente? Los que han leído. ¿Qué país de Europa se benefició con el guano peruano?
Mano levantada. ¿Cuál fue ese país principalmente que se va a beneficiar? Elizabeth Silva, te escuchamos. Francia, profesor. No, no, eso no dice la lectura. La lectura dice a qué país nos volvimos dependiente. ¿Qué país se benefició con el guano peruano? Hernández, Europa. Europa es un continente. La pregunta es ¿qué país? ¿Qué país se benefició con el guano? Lo hemos leído. ¿Qué país se benefició con el guano? Principalmente, de toda Europa hay un país que se benefició. ¿Cuál es? Mano levantada. Estoy esperando la respuesta. ¿Cuál es ese país que se benefició con el guano? Piero Villanueva, te escucho. Perú. Perú, no. Europa, estamos hablando de Europa. ¿Qué país de Europa se benefició con el guano? Mano levantada, levanta tu manito, participa, levanta tu mano. ¿Qué país de Europa se benefició con el guano? Lo dice en la lectura. ¿Qué país ha sido? ¿Qué país? ¿Qué país fue? A ver, sigo esperando yo esa respuesta. ¿Qué respuesta? Mano levantada. ¿Qué país se benefició con el guano? ¿Qué país se benefició? Profesor, es sencillo. El país que se beneficia con el guano lo menciona en la lectura. Profesor, dentro de Europa nos hicimos dependientes y lo menciono por acá, Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra. ¿Qué pasa, chicos? Comprensión de lectura. Inglaterra. Inglaterra es el país que se beneficia con el guano. ¿Y por qué Inglaterra, profesor Luis? Porque Inglaterra en esta época, siglo XIX, se llevaba a cabo la primera revolución industrial. Los ingleses utilizaban el guano para que ese guano fertilice las tierras de Inglaterra y al ser estas tierras fértiles se pueda sembrar y cosechar mayor algodón. ¿Y por qué algodón, profesor? Porque el algodón en Inglaterra servía para la industria. Con el algodón se utilizaban prendas y obviamente se procesaba el algodón en la industria textil, ¿no? Entonces, profesor, el abono del guano servía para fertilizar las tierras de Inglaterra y seguir con la cosecha de algodón. Además que al fertilizarse las tierras, también se podía alimentar a una mayor población de obreros, ¿ya? Inglaterra. Ahora, ¿qué historiador peruano lo va a denominar prosperidad falaz? Mano levantada, también lo hemos leído hoy día. Hay un historiador peruano que lo denomina a esta época prosperidad falaz. ¿Qué historiador peruano es? Hernández, te escuchamos. Basadre, profesor. Muy bien. El historiador peruano Jorge Basadre denominó a esta época prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque el Perú vendía mucho guano, generó mucho dinero producto de esa venta, pero ese dinero no fue bien utilizado. Mira, el 29% de la plata se gastó en burocracia civil. ¿Qué es burocracia civil? Trabajadores para el Estado. Entonces no se generó un buen aprovechamiento, una buena inversión. Los únicos que se van a beneficiar son unas cuantas familias, ¿no? Familias que vivían en Lima y que tenían un origen criollo. Se van a beneficiar con esta venta, más no las grandes mayorías, ¿ya? Para entender un poquito eso, vamos a ir al esquema de clase. Tenemos acá justamente el esquema. Prosperidad falaz, 1845-1872. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX, básicamente durante la época de Ramón Castilla, cuando él era presidente. ¿Qué es la prosperidad falaz entonces? Es el ingreso de mucho dinero, pero que esta etapa termina de manera muy rápida. Dice, altos ingresos económicos para el Estado producto de la venta del guano.
¿no? Producto de que el Perú vendía el guano a Europa, empezó a ingresar mucho dinero para el Estado. ¿Cuáles fueron las ventajas de esto? Bueno, profesor, que la alta demanda, Europa, los mercados europeos requerían el guano, requerían, justamente ahí está, mira, Inglaterra. Inglaterra requería el guano, necesitaba el guano y estaba dispuesto a pagar una suma importante de dinero. Por eso es que el Estado va a hacer diferentes formas de venta del guano. Una primera forma de vender el guano era mediante arrendamiento. El Estado peruano le alquiló, le arrendó las islas de Chincha a un comerciante peruano. Pregunta, ¿cómo se llamó ese comerciante peruano que arrendó las islas de Chincha? Mano levantada, eso también lo hemos leído. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó ese comerciante peruano que arrendó, alquiló las islas de Chincha? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se denominó? Mano levantada, ¿cómo se llamó ese comerciante? Está en la lectura, revisa tu lectura. Coveñas. Francisco Quiroz. Muy bien, Francisco Quirós, ¿no? El comerciante peruano Francisco Quirós hizo la primera forma de venta. El Estado vendió inicialmente mediante arrendamiento. Alquiló las islas de Chincha. Luego se dio cuenta que no era un contrato tan válido y el Estado mismo decidió venderlo, ¿no? Empezó la forma de venta directa, así se le va a llamar, ¿ah? Venta directa. ¿Qué cosa es la venta directa? El momento en el que el Estado vende de manera directa, sin ningún intermediario, el guano. Luego vino una época de consignaciones, ¿no? ¿Qué es una consignación? El Estado le dio la potestad de vender el guano a un grupo de comerciantes. Estos comerciantes extraían el guano de las islas, lo transportaban a Europa y luego lo vendían. ¿Qué ganaba el Estado? Ganaba una importante comisión y el consignatario también ganaba un porcentaje, todos ganaban. Sin embargo, con el tiempo, esto también no fue tan bueno para el Estado y el gobierno del presidente Balta decidió entregarle todo el guano a una empresa francesa llamada Dreyfus. Eso se llamó monopolio del guano. Entonces, lamentablemente, con los ingresos del guano, no se pudo generar una economía industrializada, sino el dinero no fue bien aprovechado y se gastó en una burocracia, ¿no? No fue bien invertido. Pregunta, según la lectura, ¿cuál era principalmente el ave que generó esta riqueza de guano en las islas de Chincha? ¿Cómo se llamó el ave? Hay un ave que genera estas riquezas de guano. ¿Cuál es, según tu lectura? Elizabeth Silva. El guanay. Muy bien, el guanay, correcto, perfecto. El guanay es el ave que durante cientos de años había depositado su excremento en las islas de Chincha, que están al sur de Lima, cerca a lo que es el departamento de Ica. Y ahí se habían acumulado montañas y toneladas de guano, que era aprovechado, obviamente, más adelante para la agricultura. Inclusive se menciona que los incas lo conocían y lo aprovechaban. Bueno, a nivel político, esto generó una enorme corrupción, ¿no? El dinero no fue muy bien utilizado, ¿no? Los trabajadores del Estado aumentaron, se hizo una ley de consolidación de deuda interna para pagarle a todos aquellos que habían dado su apoyo en la independencia. Fue todo un tema bien complicado, ¿ya? No se aprovechó a nivel político. Otra cosa que es importante es que, profesor, el Estado, si bien se fortaleció con la venta del guano, pero este fortalecimiento, como hemos mencionado, solo benefició a unas pocas familias. Tal como se puede ver en esta caricatura, mira. Se ve una vaca que está con el símbolo del escudo peruano
y se ve abajo a un militar, ¿no? Los militares que están prácticamente extrayéndole toda la leche a la vaca, ¿no? Y la vaca está quedando bien flaquita. Y se ve acá otro militar que está jalándole la cola para seguir extrayéndole la plata, ¿no? O en este caso la leche. Eso es una representación con lo que pasaba en el Perú, ¿no? El Perú vendría a ser esta vaquita que está bien flaquita, y este militar es el que le está extrayendo toda la leche, ¿no? Es una alegoría con lo que sucedía realmente, cómo al Perú le quitaban todos los recursos. Bueno, hubo tanta extracción de guano, tanta extracción de guano, profesor Luis, que fue necesario traer mano de obra extranjera. Así que en esta época van a llegar los asiáticos, ¿ya? Ahí dice, inmigración asiática. En esta época llegarán los asiáticos al Perú. ¿Quiénes, profesor? Los chinos. Llegaron los chinos procedentes de la isla Macao a trabajar extrayendo guano de las islas de Chincha. Los chinitos llegaron en esta época, en el gobierno de Castilla, ¿ya? Y también llegaron europeos, pero los europeos no venían a extraer, pues ellos venían a dirigir todo eso, ¿no? Y esto aumentó mayor las brechas sociales. El dinero benefició solamente a unos cuantos y no benefició a todos, ¿no? Que era la gran mayoría de peruanos. Bueno, vamos a pasar hasta el momento. ¿Cuáles son las notas? López 17, Rodríguez 16, Silva 17, Liliana 17, Hernández 17, Coveñas 16, Efio 16. Vamos a pasar por acá y tenemos acá 4 preguntas. Lee bien las 4 preguntas y luego te voy a hacer de manera directa cuál será la respuesta. ¿Tienes un minuto para leer, por favor? Muy bien, vamos a preguntar entonces la número 1. ¿Por qué obtuvimos el monopolio de venta de guano en Europa? Manito levantada. Pregunta número 1. ¿Por qué obtuvimos el monopolio de la venta de guano en Europa? Bueno, la respuesta sería por ser un fertilizante de alto valor nutricional y que este recurso se agotó en Madagascar, que era la única competencia del Perú. Pregunta número 2. ¿Qué gobierno se benefició con los ingresos del guano? Mano levantada, estamos en la pregunta 2. Piero Villanueva. Ramón Castilla, el gobierno. A ver, muy bien, correcto, Villanueva, el gobierno de Ramón Castilla. Perfecto. Siguiente, pregunta número 3. ¿Cuáles fueron los sistemas de explotación del guano?
Michael Hernández, te escuchamos. Fueron 4. El ¿Cuáles contrato de fueron? arrendamiento, el sistema de venta directa, el sistema de consignaciones y el sistema de monopolio. A ver, arrendamiento, muy bien, con el comerciante Francisco Quirós. Venta directa, consignación y monopolio. Excelente. 4. ¿Qué sector obtuvo el mayor presupuesto con los ingresos del guano? Es decir, ¿a dónde se destinó la mayor cantidad de dinero? Mano levantada. Terry Quispe. Terry Quispe. Nadie. A ver, por ahí. Pregunta 4. ¿Algún voluntario para la pregunta 4? Nadie. Bueno, lo respondo yo entonces. Burocracia civil, ¿no? La mayor cantidad del dinero se va a invertir en la burocracia civil. Trabajadores del Estado. Siguiente, tenemos acá, vamos a ir abajo, en la letra B. Dice, la región mostrada del Perú es, ¿cuál será la respuesta a la letra A? Ya, acá. ¿Qué región se está mostrando en el mapa? ¿Qué región es? Manito levantada. ¿Qué región es? Lin Alessandro, te escuchamos. Ica, ¿Qué región? la región de Ica. Ica, a ver. Muy bien, Lin, perfecto, punto. Siguiente, las islas de Guano se encuentran al norte de qué región? ¿Cuál será la respuesta acá y acá? Mano levantada. Estamos en la letra B. Letra B, letra B. Nadie, es una pregunta bien fácil. Lin, te escuchamos, Lin. Pisco y Chincha. A ver, al norte de la región de, no, es Arequipa y el sur de Lima, ¿ya? Siguiente, letra C. No, letra C no lo vamos a obviar. Letra D. Chincha, Pisco, Ica, Nazquipalpa vendrían a ser provincias del departamento de Ica, ¿ya? Y la pregunta dice, debido a su ubicación geográfica, ¿qué actividades económicas se desarrollan en Ica? Debido a esta posición geográfica de Ica, ¿qué actividades económicas se desarrollarán? Manito levantada, te escuchamos. ¿Qué actividades económicas o económicas? Elizabeth Silva. Pesca y agricultura. Ya, la pesca puede ser otra, otro puede ser el comercio, ¿no? Aprovechando el tema marítimo. Muy bien, Silva. ¿Cómo vamos? López 17, Rodríguez 16, Silva 18, Liliana 17, Hernández 17, Coveña 17, Efio 16, Villanueva 16. Aprender a pensar. Formule una pregunta para cada respuesta. ¿Qué pregunta podemos hacer acá? Y su respuesta sería guano. Mano levantada. ¿Qué pregunta podríamos hacer acá? Y su respuesta sería guano. Mano levantada, nadie. Silva, te escuchamos. ¿Cómo se llamó el fertilizante que se utilizó en el gobierno de Ramón Castilla? Ya, muy bien. ¿Qué récord de utilización en agricultura? Podría ser también lo de Silva. Muy bien, Silva acaba de llegar a 19. ¿Qué pregunta podríamos hacer? Y la respuesta sería prosperidad falaz. ¿Qué pregunta podríamos hacer? Y la respuesta, Silva, te escuchamos, Silva. ¿Cómo se le denominó a la edad del guano? Ah, muy bien. Prosperidad falaz. Muy bien, Silva acaba de llegar a 20 en la clase del día de hoy. Felicitaciones. ¿Qué pregunta podríamos hacer? Y la respuesta sería consignaciones. Consignaciones, bueno, ahí podríamos hacer qué tipo de venta efectuaba un intermediario, ¿no? Consignación. Y en Casa Dreyfus podríamos hacer qué empresa empezó el monopolio del guano, la Casa Dreyfus. Ya está. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 6. Pregunta 1. ¿El guano sirvió para la actividad? Respuesta en la pregunta 1. Terry Quispe. Agrícola.
Agrícola, muy bien, correcto. Siguiente, pregunta 2. ¿En qué país se produjo la revolución industrial? ¿En qué país? Terry Quispe. Inglaterra. Fuerte, fuerte. Inglaterra, muy bien. Con el uso del guano aumentaban los pastizales para el ganado ovino, para las ovejas. ¿Qué era la materia prima principal de la industria? ¿Qué tipo de industria era la que servía la oveja? ¿La oveja servía para qué tipo de industria? Piensa un poquito, razona, mano levantada. Terry Textil, Quispe. profe. Textil. A ver, muy bien, correcto. Textil, punto. Siguiente pregunta. Cronista mestizo que redactaba las atribuciones y cuidado que dieron el guano a los incas. Fabricio Efio. Fabricio Efio. Fabricio Efio, no le escuchamos. Guamán Pola de Arayal. Muy bien, Kevin Leonardo. Ahí está. Era Garcilaso de la Vega. Pregunta 6. Fue el primer empresario dedicado a comercializar el guano. ¿Quién fue este primer empresario? Lo mencionaron en la lectura. ¿Quién fue el que alquiló las islas de Chincha? Lin Alessandro. La E. Francisco Quirós. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias, hay buenas participaciones hoy día.